Escuchas Dimensión Oculta por Carmen Pérez. Un espacio donde exploramos lo desconocido, damos voz a los expertos y nos sumergimos en historias que nos invitan a cuestionar la realidad. Misterios, entrevistas y curiosidades que desafían nuestra percepción del mundo. Prepárate, porque comienza un nuevo episodio. Eva Torres, Policía Nacional. ¿Es usted la mujer de Arturo? Siento decirle que le hemos hallado sin vida. ¿Cuándo fue la última vez que le vio? Anoche. ¿Qué le ha pasado? Lo que acabas de escuchar es una secuencia de la película La Viuda Negra en Netflix, dirigida por Carlos Sedes y protagonizada por Ivana Vaquero, Tristán Ulloa y Carmen Machi, en la que se reconstruye el caso real de Maje, la viuda negra de Patraes. Así es, en este episodio nos vamos a centrar en María Jesús Moreno Cantó, conocida como Maje, enfermera y condenada por el asesinato de su marido en Patraes, Valencia, en agosto de 2017. Y tenemos para ello el honor de contar con Paz Velasco de la Fuente, jurista, criminóloga, escritora y profesora en la Universidad Internacional de Valencia, especialista en psicopatía y delitos violentos. Vamos a escuchar su análisis sobre los rasgos de manipulación y psicopatía que definen a Maje. Esto es Dimensión Oculta. Comenzamos. Te los comentaba hace unos instantes. Hoy tenemos el placer de contar con Paz Velasco. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues fantásticamente y gracias por la invitación. No, Un honor estar gracias. en este programa, gracias. Gracias a ti, Paz. Con muchas ganas de conocer tu opinión sobre este caso, que ya la has dado en otras ocasiones, pero bueno, que seguro que hoy contigo vamos a conocer un poquito más sobre pues el caso que, bueno, que se ha convertido en un caso bastante mediático, como aquí afortunadamente nos escuchan en todas partes del mundo. Para aquellas personas, Paz, que no conozcan el caso, ¿quién era Maje y qué ocurrió realmente? El caso de María Jesús Moreno, conocida como Maje, una auxiliar de enfermería, en el año 2017 planifica de un modo meticuloso el asesinato de su marido, Antonio Navarro, y lo hace con la ayuda de uno de sus amantes, porque sí, Maje en el momento de los hechos tenía diferentes relaciones íntimas aparte de estar con su marido. Esto, la verdad es que aquí en España conmocionó no solo a la sociedad, sino también a los medios de comunicación debido a una gran red de mentiras que tejió. Su marido es hallado muerto en su propia plaza de parking con varias puñaladas en el barrio de Patraix, de ahí el apodo de Maje o la viuda negra de Patraix, en Valencia. Claro, la escena del crimen parece un sitio seguro, es tu propio parking, solo tú tienes acceso a tu plaza de parking. No había en el escenario ningún signo, ninguna evidencia, rastro, huella o prueba que indicara que se trataba de un robo, con lo cual esto se descartó desde el principio. Maje alerta a la policía de que no consigue hablar con su esposo y entonces la policía lo encuentra muerto. A partir de aquí se inicia una investigación interesantísima donde Maje va manipulando como marionetas a diferentes personas hasta que se descubre la verdad, Carmen. Perfecto. Hablamos hace unos instantes, Paz, de que es un caso bastante mediático y peculiar desde el punto de vista criminológico. ¿Qué elementos lo convierten? ¿Qué hace que sea este caso tan mediático con respecto a otros? La verdad es que es un caso muy, muy mediático. De hecho, como muy bien has comentado, se ha hecho una película en Netflix dirigida por mi gran amigo Ramón Campos, que es totalmente fidedigna, aunque se han tenido que cambiar
algunos nombres, pues por respeto, por supuesto, a la víctima, pero yo creo que es un fenómeno, se convirtió en un fenómeno tan mediático por una multifactoriedad, es decir, varios factores combinados que resultaban, primero, muy atractivos para el público y, en segundo lugar, muy atractivos para los medios de comunicación. En primer lugar, estamos ante una viuda negra. El apodo viuda negra, que ya sabemos que la prensa, y tenemos muchísimos ejemplos en la historia de la criminalidad, tanto nacional como internacional, la prensa suele poner un nombre al asesino. Por ejemplo, pues me voy a John Wayne Gacy, Pogo el payaso, o Jeffrey Dahmer, que lo conoce todo el mundo, el carnicero de Milwaukee. Bien, pues nada más salir en la prensa, mujer, asesina, viuda negra, digamos que es un triunvirato que llama muchísimo la atención. Y la palabra viuda negra es una tipología de asesina aplicada bien a una mujer que mata una sola vez, es decir, un homicidio simple o incluso a una multicida serial que asesinan a sus parejas. Pero también se puede considerar una viuda negra aquellas mujeres que acaban con diferentes miembros de su familia. El caso de Mage en este aspecto aparece importantísimo y de relevancia para los medios de comunicación y para la sociedad, porque Mage se presenta desde el primer momento con una fachada compensatoria de mujer desconsolada, tristísima. En el propio funeral lee una carta que te hace vibrar, de modo que dramatiza una situación que realmente no sentía. En segundo lugar, estamos ante un crimen pasional, un triángulo amoroso. Y esto no suele ser habitual. El hecho de que hubiera o se vayan descubriendo durante la investigación que Mage tenía relaciones con diferentes amantes, que incluso se inventó que era víctima de violencia de género. A uno de sus amantes le llegó a decir que su marido estaba a punto de fallecer porque estaba en la UCI con un cáncer terminal. Todo esto empieza a interesar muchísimo a la sociedad y sobre todo a los medios de comunicación. Hay intriga, hay un drama romántico, hay triángulos amorosos y parece ficción, pero no. Es que lo tiene todo, como bien dices, Paz. Cuando se suele decir que la realidad supera la ficción, y en este caso lo ha hecho. Has descrito a Mage como una mujer manipuladora, seductora y estratega. Desde tu experiencia, ¿qué tipo de rasgos psicológicos o de personalidad se detectan en ella? Mage es una mujer muy particular y no solamente tenemos a esta mujer cumpliendo su condena. Mage, recordemos que es la autora intelectual de un delito, pero el autor material, quien realmente lleva a cabo el crimen, es uno de sus amantes. Tenemos un perfil que vamos a pasar a comentar, Carmen, juntas, si te parece bien, punto por punto, que se repite en otras mujeres que curiosamente también están cumpliendo condena en España por asesinato, como puede ser Ana Julia Quezada o María Ángeles Molina. Bien, vamos a hablar un poquito del perfil psicológico de María Jesús Moreno, de Mage. Tenemos una clarísima manipulación y engaño crónico. Para mí, este es el rasgo más sobresaliente, más importante. Demostró una habilidad excepcional para manipular a su entorno, para llevar una doble vida, para de cara a su familia ser casi la hija perfecta. Teje una gran red de mentiras y engaños de forma sistemática para obtener lo que quería, que era quedarse viuda, y es una gran estratega. Utilizaba su propia victimización falsa, como te he comentado antes, comentándole a Salva que era víctima de violencia de género, para que la ayudara a salir de esta situación tan dramática, tan peligrosa, según ella, prometiéndole que iban a pasar el resto de sus vidas juntos,
de modo que se utiliza también el chantaje emocional. Este sería el primer punto. No sé qué opinas, Carmen. Pues que, bueno, aparte de, como bien comentas, que es una persona manipuladora, es una persona bastante inteligente, ¿no? Porque a mí lo que me llama la atención, cómo pudo, ¿no?, convencer a esta persona para que empuñara realmente el arma y acabara con la vida del marido de Maje, ¿no? El hecho Exacto. de cómo llega una persona a convencer a otra, ¿no?, que se supone que tiene una vida hecha, ¿no?, a cometer un asesinato tan atroz, ¿no? Es lo que a Exacto. mí me llama la atención, esa inteligencia que tiene que tener esta persona, ¿no?, para llegar a ese extremo. Correcto. Hablamos de una mente estratega, hablamos de planificación, hablamos de organización y hablamos de manipulación. Otro punto importante del perfil de Maje es su ausencia de empatía. Planifica el crimen con absoluta frialdad, porque no solo se lo propone a Salva, es decir, también hay un momento en que se lo dice a otro de sus amantes. Hay una frialdad emocional, cálculo en cada uno de sus movimientos y fíjate, esto es importante relacionándolo con esta falta de empatía. A pesar de la gravedad del hecho, se asesina a su marido a cuchilladas, luego veremos cómo termina convenciendo a uno de sus amantes para que lo haga, en ningún momento se observa por parte de los investigadores remordimiento o arrepentimiento durante todo el proceso de investigación. Es más, cuando es llamada a comisaría para declarar, está con el móvil, constantemente enviando y recibiendo mensajes. Mantiene la calma, mantiene la compostura en situaciones extremas de presión, incluso en el interrogatorio y en el juicio. De modo que esta frialdad emocional le permite disociarse de la realidad de sus actos. Aquí estaríamos hablando de una teoría psicológica muy interesante, que es la teoría de la doble identidad. Una vida completamente prosocial con su trabajo, de hecho tenía 2 trabajos, su familia fenomenal, su marido, y luego esa otra cara oculta de cuando salía con su amiga, de todo esa colección de amantes que tenía, de modo que sabía combinar a la perfección estas 2 caras. No, a mí lo que me sorprende, Paz, es la organización que tenía tenía esta mujer, ¿no?, para llevar esa doble vida. Por eso que cuando dices esa falta de empatía, me imagino que hablamos de ese perfil psicopático, porque también, no sé, o sea, también se suele hablar de cuando una persona de estas características tiene un perfil narcisista también. No sé qué opinas al respecto. Exacto. Estoy muy, muy de acuerdo contigo. Podemos hablar de narcisismo y egocentrismo. Y esto lo sugiere gran parte de su comportamiento y de las conductas que llevaba a cabo, no solamente cuando Antonio estaba vivo, sino post-mortem. Primero, yo creo que las necesidades de Maje siempre han estado y seguirán estando centradas en satisfacer sus propias necesidades, sus propios deseos, sin importar el daño que pueda causar. De hecho, para conseguir un beneficio penitenciario, poderla trasladar a otra prisión donde hay un módulo de madres en el que tienes tu propia celda con una serie de privilegios, Maje ha tenido un hijo que ha nacido de una relación con otro interno. Necesitaba ser el centro de atención. Necesita sentirse sobre todo deseada por los hombres, admirada, y esto puede explicar el hecho de que tuviera esas múltiples relaciones extramatrimoniales. Pero estoy completamente de acuerdo contigo en que también tiene rasgos importantes de narcisismo. No, es tremendo. También nos mencionabas a 2 personas que también están ahora mismo sí, condenadas y están en prisión, que se asemeja mucho ese perfil, ¿no? Sobre todo en esto, lo que acabas de comentar, ¿no?, de sentirse deseada, de esa falta de conciencia, ¿no?, de que les da igual todo siempre y cuando ellas consiguen sus objetivos, y ese victimismo. Al final parece que las que lo están pasando mal son ellas, ¿no? Y los demás tienen que hacer lo que digan. Exacto. Una característica, porque tenemos que diferenciar, permíteme, lo Sí. que es un trastorno antisocial de la personalidad
que es lo que aparece recogido en el DSM-5, el Manual de Diagnóstico de Patologías norteamericano, y otra cosa, hablar de psicopatía, que se lleva a cabo este diagnóstico a través del test de Robert Hart. Pero habitualmente trastorno antisocial de la personalidad y psicopatía suele utilizarse a veces de modo erróneo, de forma indistinta. Algo muy importante, y es que las personas con rasgos de psicopatía solo piensan en sí mismos. El resto de personas somos cosificadas y utilizadas para conseguir sus objetivos. Y aquí se ve clarísimamente cómo ocurre el hecho de manipular hasta que consigue que uno de sus amantes mate a su marido. Y esto también, esta manipulación, esta cosificación del entorno para conseguir lo que quieres, también se ve en María Ángeles Molina, en Angie, que también está cumpliendo condena por asesinato. Paz, ¿cómo se puede detectar? Porque, claro, la típica frase que escuchamos cuando hay un asesinato de estas características, bueno, pues parecía normal. Pues no me lo podía imaginar. ¿Se puede detectar a este tipo de personas? A ver, es que todos los asesinos tienen una fachada compensatoria y de normalidad brutal. Tú no puedes simplemente con observar, o sea, a un sujeto si es un asesino o no. Además, tenemos que diferenciar entre personas malvadas y actos malvados, que son cosas completamente diferentes. ¿Qué ocurre? En la criminología positivista, cuando nace la criminología con César el Hombroso y el determinismo criminal, sí que el Hombroso hace un patrón y unas definiciones del asesino o criminal nato ciñéndose No te preocupes. ciñéndose a características físicas y a características biológicas. Maje es una mujer atractiva, dulce, simpática, atenta. Todo el mundo en su trabajo la adora. Todo el mundo la ve como una niña buena, una buena persona. Pero por eso he hablado de la teoría de la doble identidad. Maje tenía un lado que nadie conocía. De hecho, Maje es descubierta en una infidelidad antes de contraer matrimonio y Antonio la perdona. Es decir, no es que este modus operandi de llevar una vida o una doble vida comience con su matrimonio, no. Ya había tenido relaciones anteriores y una de ellas la descubrió su marido. Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, la forma de conocer a las personas no es por sus palabras, Carmen, sino por sus actos. Y sobre todo las personas que tienen determinados rasgos de psicopatía. Antes estabas comentando el tema de la maldad. ¿Podemos decir que Maje es una persona malvada, una persona mala? Maje es una persona narcisista con rasgos de psicopatía importantes, destacando la manipulación y destacando la ausencia de empatía, que induce a otra persona a cometer un acto malvado. Es decir, cuando hablamos de una persona malvada, hablamos de alguien que tiene una serie de características innatas que suele llegar a cometer los asesinatos o determinadas conductas, delitos contra las personas muy graves, per se, por sí misma. Aquí lo que hace Maje es, con esa gran manipulación, un gran elemento que solo tenemos las mujeres, que es la capacidad de seducir emocional y sexualmente, induce, convence a otra persona para que mate por ella. Entonces lo que hace Maje es que lleva a cabo un acto malvado, manipula a Salva, lo enamora como un quinceañero, le chantajea emocionalmente, se victimiza, para que al final Salva lo único que quiere es que Maje sea feliz asesinando a su marido. De modo que sí que es cierto que tiene determinados rasgos que la convierten en alguien peligroso, de hecho se ha demostrado, pero Maje nunca hubiera cogido ese cuchillo per se, por sí misma. Por eso tiene que convencer a otra persona. Hablando, Paz, de esa persona, esas víctimas colaterales de Maje, podemos hablar de, si te parece bien, de Salvador.
de su Claro, perfil y cómo llegó pues a terminar con la vida de otra persona. exacto. Salvador Rodrigo, que es el autor material, es decir, el que perpetra el asesinato, el crimen, a través de un arma blanca, apuñalamiento, con ensañamiento, además, son la noche y el día. Cuando hablamos de la inducción, en mi último libro, Muertes no accidentales, cuento el caso de Denise Labé, una madre que adoraba a su hija y que llega a Salet, tiene una relación bastante peligrosa, hoy se diría tóxica, con alguien que la induce por amor a cometer un crimen. Estas dos personalidades son completamente opuestas. Lo mismo ocurre. Estamos ante un hombre casado que lleva una vida familiar completamente normal y es un hombre que podríamos decir que es dócil, sumiso, muy influenciable. Yo creo que ese es el rasgo más recurrente en el caso de Salva. Y ella le ve como una persona fácil, con una personalidad débil y muy, muy manipulable. De modo que la relación entre ambos es una clara asimetría, donde ella ejerce el poder sobre él hasta que lo enamora. ¿Y qué le ocurre a Salva? Que idealiza este enamoramiento, que Maje no siente en absoluto, pero ella lo manipula hasta el punto de idealizar ese amor y cree ciegamente en lo que Maje le cuenta. También creo que es un hombre ingenuo, crédulo, con necesidad de aprobación, baja autoestima. A veces tiene comportamientos inmaduros y algo muy, muy, muy importante. Físicamente, Salvador, no tiene nada que ver con los otros hombres con los que Maje tiene relaciones. De modo que no es escogido porque a Maje le guste. Es escogido porque sabe que puede manipularlo a través de las emociones y a través del sexo. Uh-huh. No, lo que sorprende, vale, está Salvador, como bien lo defines, una persona insegura que hace todo por Maje, pero claro, llegar hasta el punto de matar a otra persona por amor, tiene que tener algo, aparte de eso también, no sé si definirlo, pues una mente, no sé, criminal, porque al final llegó hasta donde llegó y fueron varias apuñaladas lo que dio al marido de Maje, no sé, porque tuvo también otras relaciones. Sorprende, quizás la pregunta que se hacen muchas personas es, vale, estupendo, te pueden decir muchas cosas, o tú puedes tener una pareja que te induce a matar a otra, pero tú al final no lo haces. Exacto. Aquí estamos claramente ante un crimen por amor o una lealtad patológica a Maje. El móvil principal por el que El Salvador comete este crimen es o fue su enamoramiento y el deseo de complacer a Maje, creyendo que así tendrían un futuro juntos y creyéndose que así salvaba a Maje de su situación de maltrato, situación que se había inventado ella por completo. De modo que estamos ante la motivación, pero no había un móvil personal. La motivación viene dada por el enamoramiento, la manipulación y creer erróneamente que va a tener una vida conjunta con Maje. De modo que aquí estamos ante un amor distorsionado y una manipulación intensa de las emociones y de los planes de futuro de Salva por parte de Maje. Uh-huh. No, tremendo. Bueno, y aquellas personas que están muy metidas en este caso, que lo han seguido, porque hemos conocido, aparte de la serie de televisión, incluso hemos sido testigos, ¿no?, de las declaraciones tanto de uno como de otro, ¿no? Y ahí, como bien comentas, se nota la diferencia, ¿no? Salvador estaba totalmente engañado. Llega un momento que dice que sí, efectivamente, que era por enamoramiento, y en cambio Maje dice que bueno, que sí, que lo quería, pero no con el mismo sentimiento que tenía Salvador por ella, ¿no?
Claro, es que a ver, una cosa es que tú te enamores de una persona como realmente se enamoró Salva, y otra cosa es que instrumentalices unas emociones para conseguir un fin, que es lo que hace Mage. En ningún momento Mage se enamoró de Salva. Primero porque físicamente no era su tipo. En la serie se ve perfectamente. Y en segundo lugar, porque vio que era mucho más fácil manipular a Salva que manipular a los otros amantes. De quien sí se enamora, y no voy a hacer spoiler, es de alguien de los que sale en la serie, que este hombre ni siquiera sabía que estaba casada. O sea, hay un momento en el que está con una persona de la que realmente Mage se enamora, está con su esposo y está con Salva. Mantener esta triple vida no es nada fácil. Por eso estoy muy de acuerdo contigo, Carmen, cuando dices que es muy inteligente. Me cuesta a mí gestionar mi WhatsApp y tengo 6 grupos. Imagínate gestionar todo esto. No, es que es tremendo. Yo es que me pongo a pensar en el caso, me pongo a pensar en la situación de esta mujer que, bueno, que encima tenía ese trabajo que es un trabajo exigente, ¿no? Que no es un trabajo que estés en una, bueno, que todos los trabajos lo son, pero es un trabajo que te requiere, ¿no? Estar concentrada. Aparte, estar casada y bueno, y todo lo que tenía detrás. Y era bueno, muy buena en su trabajo. Era muy buena en su trabajo. Es decir, fíjate, ella llega al trabajo y asume el rol de enfermera. Uh-huh. Está con su amante y asume el rol de amante. En casa está con Antonio y asume el rol de esposa. Está con sus padres y asume el rol de buena hija. Y está con Salva y asume el rol de víctima de violencia de género. ¿Qué va a ser de mí? Por favor, Salva, ayúdame. Yo no puedo seguir con esta situación. Manejar todo esto y saber cómo tienes que manejar las emociones de cada persona es instrumentalizar completamente a tu entorno, como he dicho antes, para conseguir un objetivo. Es un agotamiento brutal. De todos modos, aquí hemos hablado en Dimensión Oculta de los ángeles de la muerte, de esos sanitarios que tienen el mismo perfil de Mage. Son personas que incluso hacen horas extras, muy queridas por sus compañeros, por los pacientes, y al final cometen asesinatos también atroces y sin un tipo de remordimiento porque piensan que lo están haciendo bien o lo que están cometiendo, esos actos, es porque tienen que terminar así, ¿no? En este caso, pues lo que comentamos, ¿no? Ella, pues que le gusta ser querida, le gusta que hablen bien de ella, pero después, bueno, tiene una vida que es que realmente en el fondo Paz, yo no sé por qué que complicó tanto la vida, ¿no? No sé, por qué llegan a esos extremos, ¿no? Como bien dice, una persona que tiene un trabajo, un marido, una familia que la quiere, ¿no? ¿Para qué, no? Acabar así. Yo creo que en el caso de Mage, ya sabemos que la motivación y el móvil de un asesinato son dos conceptos diferentes y se aplica para conductas diferentes. Yo creo que la motivación, es decir, el fin último por el cual Mage organiza, planifica y convence y enamora a Salva para que mate por ella son 3. En primer lugar, una liberación personal. Es decir, ella estaba atrapada en un matrimonio en el que no quería estar. Lo veía como un obstáculo para sus múltiples relaciones sentimentales. Es decir, Mage se casa casi empujada por el entorno, por la familia de ambos. A ella lo que le gustaba era la fiesta, se ve claramente. De hecho, salieron muchísimos audios cuando habla con una de sus amigas. Y para ella era empezar una nueva vida. Hay muchas personas, tenemos a felicidas, tenemos otro tipo de asesinas que quieren iniciar una nueva vida. Y para ella esto fue una liberación. Quería vivir su vida como ella quisiera sin tener que dar explicaciones. Luego obtenía, yo creo, un gran beneficio emocional porque mantenía a todos sus amantes contentos y ella estaba encantada de la atención que le prestaban a ella. Se sentía admirada, se sentía deseada, se sentía amada de un modo que no la amaba Antonio. Y puede ser que un posible beneficio económico, el cobro de seguro de vida, la pensión de viudedad, pero
yo creo que el beneficio económico fue el último de las motivaciones. La primera diría que fue la liberación personal, la segunda el beneficio personal y la tercera motivación el look. No, lo que, claro, nos preguntamos todos eso también, bueno, con lo fácil que es separarte, pero bueno, con la mente de Maje, pues no, esa era su última opción, ¿no? Porque, bueno, muchas personas dirán que se ven en la misma situación que ella, no estás a gusto, tienes una familia que te genera esa presión, pues te divorcias y ya está, ¿no? Pero este caso no es así porque, bueno, lo que estás comentando, ¿no? Es una persona con un perfil, pues, psicopático, narcisista. Claro, para Maje en su cabeza y en la forma que ella quiere vivir, para ella es menos estigmatizante, por decirlo de alguna manera, ser una mujer viuda que ser una mujer divorciada. Una mujer viuda, pobrecita, si te acabas de casar, vas a tener la empatía de todo tu entorno, sobre todo de tus padres y de la familia, de tu esposo. Te has quedado viuda tan joven, porque Maje tiene 26, 27 años, si no recuerdo mal, y de una mujer divorciada. Sus padres pertenecían a una orden religiosa muy estricta y ya no es lo mismo ser, aunque es lo mismo, pero en la cabeza de Maje no es lo mismo, o no era lo mismo ser una mujer divorciada que ser una viuda. Pues por eso yo creo que no se divorció de Antonio, porque quería seguir manteniendo, bueno, pues que todo el mundo estuviera por ella. Ahí volvemos a ese egocentrismo y a ese narcisismo. Sí, ese victimismo. Hemos mencionado bastante la serie de Netflix, La Viuda Negra. ¿Cómo crees que influye ese tipo de series en el tratamiento de la mujer criminal? Bueno, nos da a conocer una realidad que ha estado oculta durante muchos años. De la criminalidad femenina apenas se ha hablado. Y cuando se ha hablado ha habido sesgos importantísimos. ¿Por qué? Porque el rol que ha asumido la mujer a lo largo de la historia ha sido el rol de madre, hija, esposa, una persona que cuida a los demás, una persona cariñosa, amable, cuando la historia está plagada de mujeres asesinas, de ángeles de la muerte, de infanticidas, de filicidas. Yo creo que ha llegado un momento en el que se debe dar a conocer esta cara, en este caso, asesina, criminal, de estas mujeres del siglo XX y del siglo XXI. Claro, si nos vamos atrás, pues todo el mundo recuerda a Locusta o recuerda a Madame Boisin, o recuerda a cualquiera de las envenenadoras famosas que ha habido en el Renacimiento y muchísimo antes. Estas mujeres que, bueno, pues para librarse de una relación abusiva, pues se quedan viudas. Mujeres que han facilitado estos venenos y estas bebidas para que ayudar a esas mujeres a liberarse de un matrimonio humillante y muchas veces abusivo, como digo. Pero esto ha cambiado. Ahora la mujer tiene una versatilidad criminal brutal. La mujer es asesina en serie, sí. ¿En un índice y una ratio bajísima respecto a los hombres? Sí. Pero hay asesinas en serie. Hay asesinas inductoras. Tenemos a Maje. Y tenemos a Alicia Pagán, que contrató, aquí en Cataluña, contrató a 2 sicarios para que mataran a su esposo, un médico forense muy conocido. Pero bueno, como contrató a los sicarios en 1000 anuncios, así salió el tema. Fatal, y está en prisión. Tenemos mujeres que forman parte del crimen organizado. Tenemos sicarias. Tenemos personas que se encargan de captar a mujeres para explotarlas sexualmente dentro de la trata de personas. Es decir, la criminalidad femenina hoy en día se muestra en el true crime, en los libros, en los ensayos, en la novela negra. Antes los asesinos siempre eran hombres, no. Ya en la novela negra y en la literatura hablamos de asesinas. De modo que el crimen, la maldad, el llevar a cabo actos malvados, aunque hay una ratio y un porcentaje muy diferente entre hombres y mujeres, es algo que corresponde a la especie humana, corresponde al Homo sapiens. La mujer mata, sí. La mujer induce, sí. La mujer envenena, sí.
y muchos más delitos. Entonces, está muy bien que se muestre cómo nosotras pues también matamos. Ujú. Sí, aquí lo hemos comentado en varias ocasiones, que la maldad existe y está ahí, tanto en hombres como en mujeres. Y como bien comentas, es verdad que hasta hace unos años atrás siempre parece que los protagonistas de los libros de novela negra y demás eran hombres, pero bueno, vemos que no es así. Y bueno, antes mencionabas, lo quiero comentar antes de que me despiste, Paz, Sí, tu libro. Y lo quiero decir desde ya, para aquellas personas que quieran, gracias. no, porque después va uno hablando y se despista, y me parece súper interesante, y que seguramente los oyentes pues querrán saber un poquito más de él y también dónde lo pueden localizar. Vale, mira, mi último libro se llama Muertes nada accidentales, un decálogo de motivaciones para matar, y lo que hago es hablar de 10 motivaciones diferentes para cometer un crimen o diferentes crímenes en el caso de los multicidas seriales. Y lo que he hecho es dividir el libro en 10 capítulos aplicando la ratio que hay de crímenes, la diferencia que hay entre mujeres asesinas y asesinos. Con lo cual hay 8 casos de asesinos y solamente 2 de asesinas. Lo que he creado es una especie de puzzle en el que el lector, con fotografías, escenarios del crimen, mapas, perfiles criminológicos, va conociendo poco a poco al asesino. Son como pequeñas piezas de un puzzle que el lector va poniendo hasta que al final, cuando llega a la última página del capítulo, como digo, son 10 capítulos, tiene una imagen completa, una imagen holística y multidisciplinar de quién es ese asesino. Motivaciones, dinámica delictiva, modus operandi, qué influyó en su infancia. Hay determinadas características innatas, genéticas, biológicas, psicológicas que hacen que ese sujeto se convierta en asesino. ¿Ocurre algo en su vida? ¿Hay un elemento estresor que de repente hace que la vida de ese sujeto cambie y se convierta en un asesino? Y estas motivaciones son motivaciones muy humanas. La soledad, la envidia, el placer, la vanidad. De modo que he redactado, he escrito 10 mini true crimes vinculando diferentes crímenes en la historia, en diferentes momentos históricos, diferentes países, Francia, Inglaterra, Rusia, hablando de motivaciones totalmente humanas, con lo cual la gran pregunta de este libro que yo espero haber resuelto es ¿por qué? Si yo soy capaz de sentir envidia, si yo soy capaz de sentirme sola, si yo soy capaz de ser una persona vanidosa o de enamorarme hasta tener un amor patológico como el de Salva, ¿por qué yo no cruzo esa línea roja, no cometo un crimen y ellos sí? ¿Qué nos diferencia de ellos? Muy interesante. Bueno, este es tu último libro, Paz, pero tienes otro. Está Criminalmente, ¿no? Y aparte, lo que sorprende, yo es que estuve viendo tu perfil lógicamente, investigué y demás, es que no paras. Criminóloga, jurista, escritora, profesora, lo que eso conlleva, y ahora mismo que estamos a final de curso, ¿cómo lo haces? Pues te voy a decir mi secreto, levantándome a las 5:30 de la mañana cada día. Tremendo. Si no, es imposible. Duermo poquito. Pero es algo que me fascina, que me encanta, es mi pasión. Como profesora en la universidad llevo muchísimos años y tú sabes que cuando haces algo con pasión no es trabajo, es pasión. Entonces, pero sí, duermo poquito, Carmen, duermo poquito. Así es. Bueno, pues los oyentes que quieran conocer más de ti, pues ahí estás en las redes sociales, están los libros. Y por último, para terminar sobre este caso, Paz, si te parece bien, ¿qué lecciones nos deja? Pues mira, es un caso que, aunque no lo creas, se empieza a estudiar en la universidad. Yo doy varias asignaturas en 2 universidades y siempre me gusta explicar, una vez que se explica la teoría, poner un ejemplo práctico, es decir, andar en la casuística. Image es el caso perfecto para estudiar en la universidad. Pero la pregunta, ¿qué hemos aprendido de este caso? Hemos aprendido que los asesinos y las asesinas
tienen una fachada compensatoria, son sujetos, hombres y mujeres prosociales, que pueden llevar una doble vida, es decir, tener una vida completamente normalizada, ser una persona simpática, estar casada, ser un buen profesional, ser una buena amiga, pero luego tener ese lado oscuro o criminal. Hemos aprendido algo también importantísimo y es la gran capacidad, en este caso, de la investigación policial que se llevó a cabo. De hecho, el Departamento de Homicidios de Valencia es el que más casos resuelve de toda España. La investigación fue brillante. También nos enseña que hay un elemento que tenemos las mujeres que no tienen los hombres. Es decir, es muy difícil que un hombre induzca a una mujer a matar a un tercero sin que él participe, que es el caso del último capítulo de mi libro de Denise Labé y Jacques Algarrón. Existen las parejas letales. Hay muchísimos casos de hombres y mujeres enamorados que matan juntos. Pero hay muchos más casos de mujeres que enamoran e inducen a hombres para matar por ellas. En Estados Unidos hay un gran listado. Y luego, por supuesto, algo que me parece fundamental y es la respuesta de la justicia penal ante un caso de inducción al asesinato como el que ha tenido este caso. Yo creo que conocer la historia de Mage, hay muchas Mages en la historia, muchas, ahora estamos hablando de esta, pero hay muchas Mages en la historia. De modo que yo creo que la mayor lección que podemos aprender de este caso es que las mujeres somos capaces de lograr lo que nos proponemos, tanto para bien, escalar profesionalmente, llegar a cotas donde antes no habíamos llegado, pero también somos capaces de manipular a nuestro entorno para conseguir lo que queremos. Uh-huh. Qué bueno contar contigo, Paz. Ha sido todo un honor y un placer. Y bueno, como siempre suelo comentar, espero escucharte de nuevo por aquí, por Dimensión Oculta. Por supuesto que sí, será un auténtico placer volver a tu programa. Gracias por la invitación, Carmen. Gracias a ti, un abrazo enorme y estamos en contacto. Por supuesto que sí. Gracias. El caso de Mage, la viuda negra de Patraix, sigue siendo uno de los más impactantes de la crónica negra española. Un crimen premeditado, frío, lleno de manipulación y engaño. Gracias a Paz Velasco de la Fuente por acompañarnos en este episodio con su análisis tan claro y necesario para entender estos perfiles criminales. Sus aportes nos ayudan a mirar más allá del titular. Y gracias también a ti, que estás al otro lado, por escuchar este episodio. Si te ha interesado, compártelo, deja tu valoración o escríbenos, porque ese espacio también es tuyo. Y si en algún momento escuchaste que dije serie en vez de película, pues somos humanos y como me gusta decir muchas veces, ya lo habrá que escuchar en algún episodio, porque nadie es perfecto. Gracias por estar ahí al otro lado de las ondas. Nos escuchamos pronto.